¿Qué son las TERF? O mejor dicho, ¿quiénes son las TERF? ¿Por qué este empecinamiento en restringir los derechos de las personas trans? Sobre todo esto vamos a hablar en este video, así que si te interesa, no te muevas de ahí. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Como todas las semanas, quiero agradecerles a todas las personas que se han sumado, que han dejado sus comentarios, sus likes, que se han suscrito al canal, porque como siempre les digo, esta es la mejor forma que tenemos para ampliar los márgenes de este debate. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está en agenda precisamente a raíz de una decisión del Tribunal Superior del Reino Unido de hace muy poco tiempo, precisamente del 16 de abril, a través de la cual reconoció que los beneficios que implican las políticas públicas en virtud del sexo, en realidad alcanzan solo a las personas que nacieron biológicamente con un sexo femenino, es decir, a las mujeres biológicas, excluyendo como mujeres, es decir, negándoles esa categoría a las personas trans. Esta posición reconocida actualmente por el Superior Tribunal del Reino Unido en realidad representa las consignas de lo que se conoce como TERF. ¿Qué son o quiénes son precisamente las TERF o también las feministas radicales trans excluyentes? Es decir, mujeres feministas que no reconocen a las personas trans, particularmente a las mujeres trans, como mujeres. No es quizá casual o en todo caso paradigmático que esta decisión se haya planteado en el Reino Unido, lugar al que pertenece una de las representantes más reconocidas mundialmente de este movimiento TERF, como lo es Joanne Rowling, la escritora de Harry Potter. Esta posición de las TERF no solo, por ejemplo, en nuestro país se opone a lo que reconoce la Ley de Identidad de Género, en tanto establece que la identidad se trata de una categoría autopercibida, es decir, que depende de con qué pautas sociales de género se identifique cada una de las personas más allá del género asignado al nacer, sino que tiene una consecuencia claramente nefasta y directa sobre los derechos de esta población que, como bien sabemos, hablando de la población travesti trans, es una de las poblaciones más afectadas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extremas en todas nuestras sociedades, por lo menos en Occidente. Esta posición de las TERF expresa por lo menos tres condiciones. En primer lugar, una posición esencialista, es decir, una posición que sostiene que los derechos y en consecuencia también las realidades de las personas dependen de el sexo o más bien el género, es decir, de un dato anatómico, biológico, como si eso determinara el resto de las construcciones sociales que precisamente se construyen o se edifican a partir de ese dato biológico. Este argumento cae por su propio peso. En primer lugar, porque como bien informan desde la biología, desde las ciencias médicas, los cuerpos no se dividen necesariamente o exclusivamente entre cuerpos que tienen pene, cuerpos que tienen vagina, sino que hay una pluralidad de opciones que la propia naturaleza de alguna manera nos viene a dar, viene a representar. Pero en segundo lugar, como bien han desarrollado los estudios de género a lo largo de las últimas décadas, aquellas pautas asociadas a lo femenino y a lo masculino no devienen necesariamente de ese dato biológico, de ese dato anatómico, sino de las construcciones sociales que se suceden en virtud de eso. Es decir, que el ser mujer o el ser varón no tiene necesariamente que ver con tener vagina o tener pene, sino más bien con las pautas sociales que reconocemos socialmente, valga la redundancia, vinculadas a estas categorías. En segundo término, las TERF plantean que de alguna manera reconocer la categoría de mujer a las personas trans conduciría a invisibilizar las características particulares que sufren en términos de violencia y discriminación las mujeres por un lado y las personas trans por otro. Pero la base de este argumento es sostener una visión sumamente reduccionista y unilateral de la violencia de género. Como venimos trabajando en este canal en distintos videos, la violencia de género no se identifica
como aquella que ejercen, por ejemplo, los varones contra las mujeres, sino que tiene que ver con cómo se construyen socialmente los modelos de género, las jerarquías y las desigualdades. De manera que la violencia de género no se reduce, reitero, a la que ejercen los varones contra las mujeres, sino que tiene que ver con aquella que se ejerce tratando de sostener pautas hegemónicas de un determinado modelo social. En consecuencia, simple y llano, podemos tener mujeres que ejercen situaciones de violencia con base en el género, hombres que sufren esta violencia y, digamos, un escenario mucho más complejo que el que denuncian las TERF. Y por último, también estas feministas radicales lo que plantean es que al incluir a las personas trans, a las mujeres trans dentro del colectivo de mujeres, lo que se está produciendo es una pérdida del poder de agencia, es decir, de la capacidad de incidir políticamente de las mujeres en la construcción de una agenda que atienda sus necesidades específicas. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de la historia en diversas sociedades, como por ejemplo en nuestro país, lo cierto es que, existiendo un enemigo común, como lo es el patriarcado, como lo es la imposición de estas pautas hegemónicas de un sistema político y social que afecta no solo a las mujeres, sino a todas las personas en general y particularmente también a la población LGBTIQ+, lo es cierto es que este poder de agenda se ve mucho más reforzado, se ve mucho más robusto cuando logramos integrar las luchas, las banderas de todas las personas que resultamos afectadas por estas pautas hegemónicas. De manera que en lugar de reducir ese poder de agencia, el incorporar otros sujetos, el reconocer derechos a otros sujetos, hace que se potencie ese poder de transformación, ese poder de incidencia para tratar de generar instancias de reconocimiento de derechos, de desarrollo de políticas públicas que promuevan una vida más justa, más igualitaria y sin exclusión social. Espero que este contenido les haya gustado. Es un tema que va a seguir generando mucha polémica porque detrás de estos grupos hay muchos recursos, hay una intencionalidad política clara de no solo descolgar este reconocimiento legal de la categoría de mujer, sino también de restringir los derechos de la población LGTBIQ+ en general. Así que vamos a seguir trabajando en esto, con lo cual si me quieren dejar sus dudas, un comentario, sus opiniones, bienvenido sea para que las podamos retomar y seguir ampliando los márgenes de este debate. Nos vemos la próxima semana en nuestro próximo video.